Solo había una persona más quien me estaba vendiendo los cerdos. La última casa o la primera casa que estaba de ahí de ese lugar estaba como 3 kilómetros, mi hermano. No había quien pudiera auxiliarnos. Pues mi hija se bajó para ver si ayudaba, puso velocidad y todavía por lo inclinado le puso una buena piedra a la llanta del vehículo. Pero por cuestiones no fue casualidad, no fue una desgracia, porque así lo tenía planificado mi Señor. De repente el vehículo, mi pica se empezó a mover y empezó a jalar para atrás. Y mi hija me gritó solamente: papi, ayúdame. Ella quería subirse y frenarlo, pero en cuestión de, no sé, 1 o 2 segundos, el pico se fue en un barranco como de unos 3 metros y medio. Y se llevó a mi hija. Y yo corrí, porque cayó en un barranco. Corrí y vi en el fondo del barranco mi hija. Yacía debajo del vehículo. Solo los pies se le miraban en aquel barranco. Y yo la lloraba, le gritaba, no sé cuánto tiempo, no sé cuánto. Topátelo. Grité y lloré por mi hija, porque yo no tenía ni valor de llegar, de tirarme al barranco y de ir a ver a mi hija, porque solo sus pies se le miraban. Y en uno de esos yo no me quejé o nada, pero sí, el último grito que yo pegué, clamé el nombre del Señor. Me hinqué y pegué un grito. Era un grito que llevaba fe, llevaba esperanza. Yo grité: Señor. Y eso es lo que mi hija, ella quizás estaba inconsciente, o quizás estaba como aquella niña que el Señor resucitó y le dijo: tu hija no está muerta, solo duerme. Alcancé a escuchar que mi hija me decía: papi, ayúdame, estoy bien. Querido hermanito, ese es micrófono que el Señor ha hecho, porque he visto personas que mueren por un deslizón y se golpean la cabeza. Pero mi hija cayó al barranco de 3 metros y medio y el pica de encima de ellos, del otro lado solo la cabeza saltaba, y ella terminar únicamente con un par de lesiones en su clavícula y en su hombro, y un golpe en la espalda de cuando nosotros empezamos a rascar como podíamos con el otro joven que me estaba vendiendo los cerdos. Cuando ya pudimos liberarla de ramas que estaban allí donde ella cayó, ya ella me dijo, sintió que quizás estaba un poquito suelta, y me dijo: jalame, papi, me dijo: jalame. La jalé, solamente tiene esas 2 lesiones y solamente un pequeño rasguño, bueno, un buen moretón en su espalda. Pero ese es Dios, ese es el Dios en que como católicos nosotros creemos, que proclamamos, que tenemos y creemos en un Dios que está vivo, que es y que vive para siempre. Gloria a Dios.
Gloria a Dios, hermanos. Y escuchamos a nuestro hermano Joaquín Arriento a dar una serie de citas bíblicas donde habla sinceramente de lo que es la iglesia. Es una católica, santa, católica y apostólica. Y se lo han mencionado con citas bíblicas. Yo sé que hay muchos que no profesan la misma fe, pero que están de acuerdo que está escrito en la Sagrada Escritura de que la iglesia solo es una. Pero hay muchos que dicen, yo soy la iglesia. Pero ¿qué pasa si uno es la iglesia? Se muere la persona, ahí terminó la iglesia. No, eso no es así. Cristo edificó solo una iglesia. El hombre, perdido por la envidia, por la ignorancia, viene y anda haciendo distintos donde él le plazca, buscando anexos, quizás llenos de ignorancia, y con un versículo bíblico los arrastran al error. Como dice el 2 Timoteo capítulo 3 versículo 13, y los embusteros irán de peor en peor, engañando y a la vez siendo engañados. Y eso es lo que pasa. Hay muchos que les gusta pregonar lo que es la palabra de Dios, pero falsificándola. No son capaces de decirle, mire, aquí está escrito, desengáñese. Nosotros cuando venimos a hablar, damos citas de capítulo y versículo. Pero si no tiene la Biblia a la mano, tome nota y empiece con el deseo de leerla a llegar a casa. Pero la iglesia solo hay una, y es la verdadera iglesia, la que Cristo adquirió, ganó con su propia sangre. No es la que fundó el doctor Cole. No es la que fundó el doctor Octaviano Ríos. Y así consecutivamente hay muchas denominaciones que no fueron instituidas por Jesús, sino que fueron fundadas por hombres interesados a los bienes materiales. Y en Hechos de los Apóstoles capítulo 20, versículo 28, dice: cuiden de sí mismo y de todo el rebaño, en el que el Espíritu Santo le ha puesto como obispo, para que pastoreen la iglesia del Señor que él adquirió con su propia sangre. El hermano les mencionaba que hay personas, hay hombres que se autodominan ser pastores, pero que no está dentro de la misma Sagrada Escritura. Y aquí lo dice, de que los ha puesto como obispos para que pastoreen. O sea que son los obispos los verdaderos pastores, para que pastoreen la iglesia que él adquirió con su propia sangre. Alguien que pueda decir, no, eso no es así, pero si está escrito, le duele cuando escuchan la verdad. Oiga, y qué triste para estas personas cuando en Mateo 16, 18 dice:
Y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y los poderes del infierno jamás la podrán vencer. En alguna dice la fuerza del mal. Entonces, Jesús, Él edifica su iglesia. Y dice que hay poderes del mal, las puertas del infierno. ¿Cómo le llama a todos aquellos que le hacen la guerra a la iglesia católica y no la pueden vencer? Las fuerzas del mal, y lo digo Jesús, no lo digo yo, las puertas del infierno no las podrán vencer. ¿O alguien que quiere refutarle lo que dijo Jesús? No pueden, Él lo dijo. Entonces, la palabra de Dios es fuerte. Y alguien dice, católico, no lo dice la Biblia. Es cierto. Y hay muchos que han estudiado segundo grado, lo arrastran bien fácilmente. Si ellos no saben qué es un sinónimo, no sabe qué es un adjetivo calificativo. Entonces, el hermano explicaba que es universal, universalidad, o sea, que está en todo el mundo. Y alguien puede decir, no, pero en la Biblia no está. Bien, católico es únicamente un adjetivo calificativo que la califica como universal. Léele al hermano si quieres. Como decirlo así, que yo diga, Pedro es el verbo, pero si yo digo que Pedro es inteligente o es ignorante, entonces yo digo, lo estoy calificando que es ignorante. Allí dice, el hermano les hablaba de ciertas citas bíblicas donde hablaba de la catolicidad. En Hechos 13:47 dice San Juan, el mismo Señor nos dio la orden, te he puesto como luz de los paganos y llevarás mi salvación hasta los extremos del mundo. Jesús dio la orden que la iglesia fuera católica y que el mensaje se expandiera por todo el mundo. Le vamos a pedir a mi hermano Joaquín Barito a que lea Romanos 1:8 para que vea que la fe de nuestra Madre y Santa Iglesia Católica es profesada en el mundo entero. No es invento de uno, está palpable y escrito en la Sagrada Escritura. Ante todo, doy gracias a mi Dios por medio de Cristo Jesús, por todos ustedes, pues su fe es alabada en el mundo entero. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dice, te doy gracias por medio de Cristo Jesús, que la fe que profesamos, que ustedes profesan, es alabada en el mundo entero. Eso es universal. Ahí ha llegado la Iglesia Católica a predicar el Evangelio. Hay iglesias pentecostales que si en caso están en 3 países, 5 países. Hay denominaciones que todavía no han salido fuera de El Salvador y siguen surgiendo todavía más y más agrupacioncitas con alguien que si de estudio dice, voy a formar mi iglesia. El hermano hablaba de lo que habla
Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 15, donde decía, pero si me tardo para que sepas cómo debes portarte en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios vivo, pilar y base de la verdad. ¿No? En realidad la iglesia ¿De qué es? es la base de la verdad. Los pastores. Ahí ¿Quiere está hacer el la pregunta? fundamento. Pero la iglesia que Si Cristo, usted quiere, haga la pregunta, le damos el micrófono. la que Él quiso constituir para que yo y usted esté dentro de ella y dando testimonio que esa iglesia es la encargada de expandir el evangelio a todo el mundo. Pero bastantes dicen, dicen que es apostólica. Mano, acaban de hacer unas preguntas, pero no quiso subir a preguntar con el micrófono. Léala. Muchos dones, unos son apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros pastores y maestros. Leer. Léala pues. Esperen. Vamos a leer unas citas que trajo un muchacho no católico, protestante. Él viene a hacer unas preguntas. Nosotros le ofrecimos el micrófono para que pues pasara al frente y nos preguntara, ya que eso nos gusta a nosotros, que nos pregunten. Porque pues yo fui protestante también y pues para eso estamos, para aclarar dudas, para que ellos salgan del error. Vamos a leer las dos citas bíblicas que trajo. Efesios 4, versículo 11. Y dio sus dones, unos son apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros pastores y maestros. ¿El hermano va a dar respuesta o no? Dice Jeremías 3:15, les pondré pastores según mi corazón, que los alimenten con inteligencia y prudencia. Buena pregunta, buena interrogante. Lastimosamente, ser cobarde es tener el valor de venir a coger el micrófono y empezar a explicar qué es lo que entiende él. Dentro de la iglesia daba una cita que hay profetas, hay pastores, hay todo. De todo eso hay en la iglesia. Los pastores son los obispos, según la Sagrada Escritura, de conducir el rebaño que Dios le ha encomendado. Esos son los verdaderos pastores. Por eso les leía Hechos 20:28, donde dice, para que pastoree la iglesia que él adquirió con su propia sangre. Algunos otros son profetas. Pero ¿qué es la confusión de muchos de que dicen que son profetas? A ellos les gusta que anden engañando, amedrantando a la gente y que empiezan a decir y el Señor me está llamando, el Señor me dio esta revelación, mira que tu vecino te está acosando, te está haciendo esto a la espalda, que mira tu esposa se está metiendo con fulano de tal. Mire, engañadores fraudulentos, queriendo engañar ¿a quién? A los ignorantes. ¿Y la otra pregunta? No hace mucho tiempo que yo cultivé un pedazo de tierra con maíz. Y a un hijo mío le dijeron, Pero eran dos. que ore, porque el rey de reyes ha dicho que va a tener mala cosecha.
mentir es cuando más bien me fue en mi cosecha. O sea, esos son los profetas. No, si la iglesia está formada por diferentes dones. Unos son maestros. Lo que pasa que en la secta algunos se quieren hacer maestros cuando aún sinceramente son unos ignorantes. ¿Cuánto siente? Luz de ciegos, maestro de niños. La lástima. Jeremías 3:15 decía que pongan pastores que pastoreen con inteligencia. Correcto. Si Dios no quiere pastores mensos, no quiere pastores ignorantes, quiere pastores que sepan conducir a su rebaño, a que sepan decirle para dónde van, para demostrarles de dónde vienen. En el Salmo 32, 8, 9 dice, Léelo. allí dice, yo te voy a enseñar, yo te mostraré el camino, yo quiero ser tu consejero. Pilas. Pero lo va a leer mi hermano Joaquín para que vea que el Señor quiere cristianos inteligentes, no cristianos empedernidos, carcomidos por la ignorancia y la envidia y la ambición a lo ajeno. Yo te voy a instruir, te enseñaré el camino, te cuidaré, seré tu consejero. No sean como el caballo o como el burro, faltos de inteligencia, cuyo ímpetu dominas con la rienda y el freno. Y esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya. Mire qué importante donde dice, yo te voy a enseñar. Mi amigo, no quisiera que en lugar de que aquel pastor que lo está engañando dice que le enseña, no quisiera que Jesús en esta mañana le enseñara a usted a conocer la verdad. Yo te mostraré el camino, dice. ¿Por qué quiere mostrarle el camino? En una forma de tipología, ya quiso darse a mostrar que Él era el camino, la verdad y la vida, y que por Él todos podíamos llegar al Padre. Él quiere ser nuestro consejero, pero andamos buscando consejo a donde no lo debemos encontrar. Le pedimos consejo a aquel que está más lleno de ignorancia que Dios. Es infinito amor. Él quiere tener cristianos inteligentes, no como el caballo. Hijo, ahí transmitimos aquí. Ahí transmitimos aquí. Vaya, espera, no lo voy a Mira, hacer. esto se baja, ¿ves? Dale. Lástima. Yo quisiera que el hermano que mostró esa nota tuviera y dijera, yo quiero compartir la palabra de ustedes. Porque lo que ustedes están hablando es mentira. Dios en su amor quiere tener pastores con inteligencia. Y que usted y yo lo dejemos formar. Aquí la tenemos. Para que nadie Para que no se baja y se tapa, ¿ves? Aquí tenerlo. Cuando venimos acá, estaban con unos hermanos no católicos y mi hermano Martín, con mucho respeto, nos invitó a un diálogo. Pero como ante
personas que conocen de Biblia, ellos no les gusta compartir la palabra de Dios. Educados sí, pero quizás falta más de humildad y aceptar lo que es la verdad. Pues muchos dicen que cómo puede estar, porque la iglesia es apostólica, y en Efesios capítulo 2 versículo 20 dice: están cimentados en el edificio cuyas bases son los apóstoles y profetas, y cuya piedra angular es Cristo. Claro, cimentados en la base que son los apóstoles, porque seguimos la enseñanza de los apóstoles, seguimos no adulterando esa bendita palabra, con que ellos nutrieron a las primeras comunidades cristianas. Obedecemos la voz de los profetas, pero bastantes dicen: los profetas son aquellos que andan profetizando visiones falsas. No, profeta es aquel que tiene el valor de denunciar el pecado y decirle a usted que no está bueno, que esté en fornicación, que siga emborrachándose, que esté en adulterio. Ese es el verdadero profeta, el que quiere sacarlo con la ayuda del Señor del franco donde se encuentra. Y es aquel que le dice a usted que Cristo le ama y que quiere que vuelva a su iglesia que es un don. Vamos a dejar a mi hermano Martín Barriento para que siga compartiendo la bendita palabra de Dios. Bien, la verdad es que lo que nosotros venimos a hacer aquí es a traer testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Yo, pues 27 años padecí una enfermedad y por eso estuve en el protestantismo. Yo estuve en 2 iglesias proféticas. Por eso podemos testificar de que esa gente está engañada y es necesario salir de ahí, porque de ahí vienen los espíritus engañadores. Nosotros podemos ver que mucha gente corre hacia esos lugares sin saber de que es Satanás el que les está hablando por medio de espíritus engañadores. Sí le pueden decir la verdad, claro que sí. Vamos a leer lo que dice ahí la palabra de Dios en Hechos 16. Yo me voy a enfocar en la pregunta que hicieron, que hablaron sobre que Dios dio sus dones. Dice que estableció pastores, profetas y maestros. Vamos a hablar sobre eso, sobre los profetas, como decía el hermano Vicente, pero vamos a hablar en este momento sobre los profetas que según ellos existen en su denominación. No, esos son falsos profetas. El profeta es el que anuncia la palabra de Dios, pero es enviado. Vamos a ver qué espíritu es el que trabaja en esos falsos profetas. Hechos 16. Mientras íbamos un día al lugar de oración, salió a nuestro encuentro una muchacha esclava que estaba poseída por un espíritu adivino, adivinando la suerte. Producía mucha plata a sus amos. Palabra de Dios. Mientras caminábamos, nos abordó una muchacha que estaba poseída por un espíritu de adivinación. Ella producía mucho dinero para sus amos. Eso es lo que pasa. Usted anda buscando. Vamos a ver qué nos dice la hermana. Vamos a ver, y ahí les habla
hablan de sueños, les hablan de visiones y creen que porque hablan en lenguas, eso es de Dios. No. Vamos a leer primera de Juan 4, capítulo 1 y 2. Vamos a ver qué se tiene que hacer. Porque todo el mundo corre a que le digan las cosas. Déjeme decirle que eso es como que usted vaya a un centro. Vamos a escuchar. Queridos míos, no se fíen de cualquier inspiración. Examinen los espíritus para ver si vienen de Dios, porque andan por el mundo muchos falsos profetas. ¿Quieren reconocer el Espíritu de Dios? Todo espíritu que reconoce a Jesús como el Mesías que ha venido en la carne habla de parte de Dios. Ahí podemos ver nosotros que hay que examinar esos espíritus, porque andan por el mundo muchos falsos profetas. Entonces, Él quiere que le hablemos de los profetas. Sí, son los instituidos por la iglesia que Cristo fundó. Vamos a ver que hasta dónde llegan lo que son los profetas ministeriales. Dice, vamos a leer San Lucas 16:16. Vamos a ver, porque usted cree que hay profetas, así como andaba Juan Bautista, entonces que coman langosta y que se vistan con piel de camello. Eso ya no hay. Ahora es el don de profecía, lo que dice 1 Corintios 14. Vamos a leer San Lucas 16:16. La época de la ley y de los profetas se cerró con Juan. Desde entonces se está proclamando el reino de Dios y a todos les ha llegado la hora de conquistarlo. Palabra Te alabamos, Señor. Entonces nosotros podemos ver de que lo que ellos creen, vamos a ver de la hermana profeta. Usted está visitando una falsa profeta, porque no habla de parte de Dios. Ya vimos lo que dice Hechos 16:16, que están poseídos por un espíritu de adivinación. Por un espíritu de adivinación. Vamos a leer Jeremías 14:14 y cómo obran en esos lugares. En esos lugares obran por medio de sueños, de visiones, pero eso no es de Dios. Esos falsos profetas engañan, y no lo digo yo, vamos a ver qué dice la Biblia. Yahvé me respondió: estos profetas andan anunciando mentiras en mi nombre. Yo no los mandé, ni les di órdenes, ni les hablé. Falsas visiones, adivinaciones sin cometido, sueños de imaginación, eso es lo que profetizan. Lo voy a leer yo también, mi hermano. 14:14 de Jeremías. Yahvé me respondió: estos profetas andan anunciando mentiras en mi nombre. Yo no los mandé, ni les di órdenes, ni les hablé. Falsas visiones, adivinaciones sin cometido, sueños de su imaginación es lo que ellos profetizan. Ahí está su respuesta. Y vamos a seguir, vamos a leer Jeremías 16, 25, 27. Él vino a preguntarle, vamos a dar respuesta. Jeremías 16, 25, 27. Jeremías 23, 25 al 27. Vamos a ver. Hay que tener cuidado. Yo anduve por esos lugares. A mi hermano igual llegó un primo
y le dijo, mira, quítame el hechizo que me has puesto. ¿Cómo es eso? Le dijo mi hermano que está acá. Sí, la hermana profeta me dijo que vos me pusiste un hechizo. Cuando fueron a encararle los dos, dijo, yo no le he dicho nada, a usted tenía meses de no verlo. Entonces podemos ver que esos son falsos profetas. Dice, me he puesto a escuchar lo que dicen los profetas que profetizan en mi nombre falsamente. Sus palabras son, he tenido un sueño. ¿Hasta cuándo habrá entre los profetas de mentiras que profetizan falsamente y que cuentan lo que se han inventado? Pretenden que con los sueños que unos a otros se cuentan hacer olvidar mi nombre a mi pueblo. La gente, escuchando esas mentiras que les profetizan en esas iglesias proféticas, se olvidan de la iglesia fundada por Jesús. Mi hermano, usted si es católico, cuando le preguntan, ¿usted es cristiano o es católico? No, yo soy católico. No, nosotros somos cristianos católicos. La iglesia cristiana fue instituida por Jesucristo primeramente. Después viene en 1517, un 31 de octubre, una persona llamada Martín Lutero, y él se revela y hace grupos. 1517, esas personas ahora se dicen cristianos. Ellos estaban desde el principio, no mi hermano, y usted ha escuchado quién es Lutero, y desde ahí viene la separación, la división. Vamos a leer lo que dice Hechos 20, del 28 al 31. Vamos a ver, porque nadie va a creer si sabe que nacen con Martín Lutero un 31 de octubre. Nadie va a creer que es la iglesia fundada por Jesús. ¿Por qué estamos hablando de esto? Simplemente porque un hermano evangélico vio la pregunta. Ya le vamos a seguir respondiendo sobre los pastores. Ahora estamos hablando sobre los profetas, que lo que ellos tienen son falsos profetas. Vamos a leer. Ruedas de sí mismo y de todo el rebaño, y el que el Espíritu Santo le ha puesto como obispo para que pastoree la iglesia del Señor, que él adquirió con su propia sangre. Sé que después de mi partida se introducirán entre ustedes lobos voraces que no perdonarán el rebaño. Entre ustedes mismos surgirán hombres que enseñarán doctrinas falsas e intentarán arrastrar a los discípulos tras de sí. Estén pues atentos y recuerden que durante 3 años no he dejado de aconsejar a cada uno de ustedes, noche y día, incluso entre lágrimas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cuídense ustedes, dice la palabra de Dios, y al rebaño al cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos para pastorear la iglesia de Dios que Él se compró con su propia sangre. Sé que después de mi partida se introducirán entre ustedes lobos voraces que atraerán o apartarán el rebaño tras de sí. Entonces la palabra de Dios es clara. Él deja obispos, esos son los pastores, son los ministros que el Señor pone a pastorear. Vamos a leer lo que dice
San Juan 21, del 15 al 17, para que veamos que allí deja un solo pues, pastor. Vamos a ver. Las ovejas son de Cristo, el pastor en ese caso es Pedro, y nosotros podemos ver a lo largo de la historia que la iglesia católica es la única fundada por Jesús. Mi hermano, estamos hablando palabra de Dios, y si a alguien no le gusta, eso no es problema de nosotros, porque estamos leyendo palabra de Dios. Y como dice San Juan 8:47, el que es de Dios, la palabra de Dios escucha. Si usted está enfermo, busque a Jesús, pero búsquelo en su iglesia, porque dice San Mateo 15:14, ciego que guía a otro ciego, los dos van a dar al mismo barranco. Cuidado con los pastores que usted se busca, solo porque aquel era borracho y ahora dejó el vicio. Qué bueno que lo dejó. El problema es que dejó la iglesia que Cristo fundó. Ese es el problema, y vamos a dar más textos sobre eso. Cuando terminaron de comer, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Contestó: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Y le dijo: apacienta mis corderos. Y le preguntó por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro volvió a contestar: sí, Señor, tú sabes que te apacienta mis ovejas. Insistió Jesús por tercera vez: Simón, Pedro, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se puso triste al ver lo que le preguntaba por tercera vez. Si lo quería, le contestó: Señor, tú sabes todo, tú sabes que te quiero. Entonces Jesús les dijo: apacienta mis ovejas. Ahí podemos ver cómo Jesús comisiona a Pedro para pastorear a su iglesia, pastorear sus ovejas. Por eso usted no va a ver acá que se ponga nadie a predicar de Cristo limpiamente. Siempre es ataque contra la iglesia católica, siempre. La gran ramera, los idólatras, el papa es la bestia, pero sin conocimiento de Biblia. Pero eso ya está profetizado, que dice la palabra de Dios que los poderes del infierno no la derrotarán, por más que la ataquen. Vamos a leer 1 de Pedro 5, 8, 9, para que veamos que el diablo quiere robar la fe. El diablo incluso utiliza a personas que andan con la Biblia predicando un mensaje diferente. Ya lo vamos a ver en la palabra de Dios. 1 de Pedro 5, 8, 9. Vamos a ver qué nos dice. Sean sobrios y estén vigilantes, porque su enemigo el diablo ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Resístale firme en la fe, sabiendo que nuestros hermanos en este mundo se enfrentan con sufrimientos semejantes. Dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Resístanle firmes en la fe y él oirá. Hay que resistir en la fe, mis hermanos. Ahora, el problema es que ven a varios católicos de nombre que son mal hablados, que son borrachos, y ese es el problema. Creen que la iglesia nos manda a nosotros a ser vulgares o a ser borrachos. No, ese que se dice católico y no practica es un engañado. La iglesia no nos manda a agarrar vicios. La iglesia no hace eso.
Por eso nosotros tenemos que ver que así el diablo engaña. Porque dicen, cuando yo era católico yo era borracho. No, usted era una persona que no iba a la iglesia. Quizás solo porque salía a cargar en Semana Santa cree que usted era un católico practicante. No es así. Tenemos que hacer vida la palabra, esforzarnos por hacer vida la palabra. Y vamos a ver cómo el diablo ataca la fe del católico. Vamos a leer ahí lo que dice 2 Corintios 11 del 2 al 5. Vamos a ver que no cualquiera que cargue una Biblia Dios lo ha mandado. Vamos a ver. Vamos a leer 2 Corintios 11 del 2 al 5. Estoy celoso de ustedes y estoy un celo de Dios, pues le he ofrecido a Cristo como una joven virgen a la que yo he desposado con el único esposo. Mi temor es que la serpiente que sedujo a Eva con astucia podría también pervertirle la mente a ustedes, para que dejen de ser sinceros con Cristo. Oiga, mi hermano, oiga. Dice, y mi temor es que la serpiente que engañó a Eva, así los engaña a ustedes. Oiga, ¿cómo va a engañar la serpiente? Y mi temor es, dice San Pablo, que así como la serpiente engañó a Eva, así sean engañados ustedes. Vamos a continuar. Ahora vienen a predicarles a otro Jesús, Oiga, no como se los predicamos. ¿Cómo está bueno ese? dice que la serpiente engaña. Y dice, ahora vienen a predicar otro Jesús y no como se lo predicamos. Entonces vea que dice que la serpiente engaña con predicadores que vienen predicando otro Jesús, no como se lo predicamos. Ahora vienen a predicarles a otro Jesús, no como se los predicamos, y le proponen un espíritu diferente del que recibieron y un evangelio diferente del que abrazaron y lo aceptan sin dificultad. Ahora vienen a predicarle a un Jesús diferente de como se lo predicamos y le proponen un espíritu diferente del que recibieron. Lo dice la Biblia. Y traen, dice, le proponen un evangelio diferente del que les predicamos. Lo dice San Pablo, 2 Corintios, capítulo 11, versículo del 2 al 5. Entonces, mi hermano, no estamos hablando por hablar. Hay personas que vienen solo a hablar contra la iglesia fundada por Jesús, cuando los que ahora se llaman cristianos nacen con Lutero un 31 de octubre, día de Satanás de 1517. Vamos a leer ahí mismo 2 Corintios 11, pero del 12 al 15. Vamos a escuchar. Pero lo hago y lo seguiré haciendo para quitar toda posibilidad a los que buscan cómo competir conmigo y pasar por iguales a mí. En realidad son falsos apóstoles, engañadores, disfrazados de apóstoles de Cristo. Y no hay que maravillarse, pues si Satanás se disfraza de ángel de luz, no es mucho que sus servidores se disfracen también de servidores del bien, pero su fin será el que merece sus obras. Escucha qué precioso es esto. Dice que en realidad son falsos apóstoles. ¿Qué es el apóstol? El apóstol es el enviado apostolón, el que es enviado al que se le imponen las manos, así como en Hechos 13, del 1 al 3, donde a San Pablo le imponen las manos. Voy a volverlo a leer, mi hermano. 2 Corintios 11, vamos a ver del 13, dice. En realidad son falsos apóstoles, engañadores
la madre de las rameras. No, a usted nadie lo ha enviado. Usted no está apto para predicar, porque para predicar se necesita un envío. Y me va a decir la gran comisión, ahí dice San Marcos 16, San Mateo 28, no, vamos a leer la que ellos tanto leen, Romanos 10, del 9 en adelante, pero voy a terminar de leer acá. Dice, en realidad son falsos apóstoles, engañadores, disfrazados de apóstoles de Cristo, y no hay por qué maravillarse, pues si Satanás se disfraza de ángel de luz, no es mucho que sus servidores también se disfracen de servidores del bien. Entonces, servidores de quién está hablando, de aquel que se disfraza, porque si Satanás se disfraza de ángel de luz, no se extrañen que sus ministros se disfracen de ministros de justicia. Dice, en ese caso está hablando de esos falsos apóstoles, falsos ministros. Vamos a ver que sí se necesita un envío para predicar. Romanos 10, 9 al 14, vamos a leer, porque dice, por la boca se confiesa para salvación. Vamos a leerlo y vamos a ver que lo que te dice sí te está engañando. Vamos a ver, dice, porque te salvarás si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos. La fe del corazón te procura la justicia, y tu boca que lo proclama te consigue la salvación. La Escritura ya lo dice, el que en él cree no quedará defraudado. Así que no hay diferencia entre judío y griego, todos tienen el mismo Señor, que es muy generoso con todo el que le invoca. Dice, porque todo el que invoca el nombre del Señor se salvará. Pero ¿cómo invocarán a aquel sin haber creído en él? ¿Y cómo podrán creer si no han oído hablar de él? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no han sido enviados? Por tanto, para ser enviado se necesita que la iglesia fundada por Jesús te autorice. Nosotros, para hacer esto tenemos autorización. Entonces ahí nosotros podemos ver que hay personas que tienen un propósito para hablar contra la iglesia. Hay un propósito, y por eso se pierden de lo que es la gracia, de lo que es la verdad. Vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios allí en 1 Timoteo 6, 10. Vamos a ver, 1 de Timoteo 6, del 7 al 10, vamos a leer. Dice, el 6, en verdad que la religión, dice, el 5 dice, estos están tan alejados de la verdad que para ellos la religión es un puro negocio. Es un puro negocio. Es verdad que la religión es un buen negocio, pero en otro sentido. Si gracias a ella nos conformamos con lo que tenemos, no hay que andar ambicionando el diezmo con lo que tenemos, con tener alimento y ropa. Los que quieren ser ricos caen en tentaciones y trampas, un montón de ambiciones locas y dañinas los hunden en la ruina hasta perderlos. Debemos que saber que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Algunos, arrastrados por él, se extraviaron lejos de la fe por andar buscando el dinero. Se hacen pastores y andan haciendo mercancía del evangelio. Vamos a leer Romanos 16 al 17. Vamos a ver qué nos dice. Romanos 16, 17.
Hermanos, les ruego que tengan cuidado con esta gente que va provocando divisiones y dificultades, saliéndose de la doctrina que han aprendido. Aléjense de ellos. Esas personas no sirven a Cristo, nuestro Señor, sino a su estómago, engañando a los ingenuos con palabras bonitas y piadosas. Vamos a volverlo a leer. Dice Romanos 16, 17. Vamos a leer al 18. Dice: hermanos, les ruego que tengan cuidado con esa gente que va provocando divisiones y dificultades, saliéndose de la doctrina que han aprendido. Aléjense de ellos. Esas personas no sirven a Cristo nuestro Señor, sino a sus propios estómagos, engañando a los ingenuos con palabras bonitas y piadosas. Amados, ven a Cristo, y tantas palabras bonitas, pero dice que esas personas no sirven a Jesús nuestro Señor, sino a su propio estómago. Eso es Biblia. A muchos les duele, pero nosotros para eso hemos leído, para no dejarnos engañar. Vamos a ver lo que dice 2 Corintios capítulo 2, versículo 17. Y es necesario pues que usted se afirme en la iglesia que Jesús fundó, la única. Y dice la palabra de Dios que Él no la abandona. Ahí lo dice Efesios 5, del 25 en adelante. Vamos a ver, dice: se encuentran con facilidad vendedores de la palabra de Dios, pero nosotros actuamos por convicción. Todo procede de Dios y hablamos en Cristo en presencia de Dios. Se encuentran con facilidad muchos vendedores de la palabra de Dios. Cuando te engañan, te llevan a su denominación y te quitan el dinero de tus hijos para los hijos de esas personas. La palabra de Dios es gratis. La palabra de Dios no se vende. Para eso trabajamos y no estamos obligados, mi hermano. No está obligado usted a pagar por escuchar la palabra de Dios. Pero en esas iglesias fundadas por hombres es requisito dar el tiempo. Vamos a leer San Mateo capítulo 10, versículo del 7 al 8. Vamos a leer del 7 al 9. Vamos a ver qué nos dice. Dice: a lo largo del camino proclamen el reino de los cielos está cerca, sanen enfermos, resuciten muertos, limpien leprosos y echen fuera demonios. Ustedes lo recibieron sin pagar, denlo sin cobrar. No lleven oro, plata o monedas en el cinturón, nada de provisiones. Entonces nosotros tenemos que ver que todo tiene que ser gratis. Para eso Dios provee. Y la iglesia que te venimos a predicar es la iglesia que Jesús fundó, mi hermano. Hay miles y miles de denominaciones que son personas que no tienen la preparación. Por eso no te pueden instruir, primero, porque no han sido enviados. Segundo, no tienen la preparación necesaria. Ellos no te hablan de Cristo, sino un anticatolicismo. No te pueden visitar a tu casa sin antes decir: bote esas imágenes, creyendo que para nosotros una imagen
nos terminó el tiempo, así que vamos a ver si podemos venir otro día. Vamos a darle gracias al Señor porque Él ha sido bueno, y gracias al señor Parquero que nos ha permitido en esta mañana llevar este mensaje. Gracias, Padre amado, porque tú has sido bueno, Señor, y a esa persona que vino a hacer esa pregunta, bendícelo, Señor, y quítale esa venda de sus ojos para que pueda entender ese mensaje y pueda aceptar con corazón sincero la palabra de Dios y la iglesia fundada por nuestro Señor Jesucristo, que es la única que Él dejó para guiar a su rebaño por el camino de la verdad, como dice 1 Timoteo 3:15. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Te bendecimos, te alabamos, te glorificamos, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones. ¿Qué tal? Yo le voy a llamar para decirle. ¿Vos le dijiste a esta hora? No, hombre, muy poco tiempo. Muy poco tiempo. Mis hermanos, bendiciones, mis hermanos. Pues acabamos de terminar acá, pues de traer la palabra, hermanos, aquí en mi pueblo. Así que es un placer. Ya teníamos meses de no salir así, pues a traer la palabra. Vemos caras largas por acá de gente molesta que le arde la palabra de Dios, pero realmente son personas que tienen una venda espiritual, que no aman la palabra de Dios, porque si la amaran dijeran amén, y no pues una cara de molestia. Así que mis hermanos, no creo hacer transmisión ahora, pues tengo mucho trabajo, así que un fuerte abrazo para todos. Saludos, saludos, hermana Susi y María Ángeles, bendiciones. Varios me pidieron subir, pero no se puede, porque pues no es un live de participación, sino pues es una prédica aquí en el parque, mis hermanos. Quiero mostrarles. Acá está mi parroquia. Este es el parque de mi pueblo. Allá está mi parroquia. Yo voy a ir a misa de 12, a misa de a mediodía. Así que un fuerte abrazo para todos. Bendiciones y que viva Cristo Rey, mis hermanos.